Muy bien, bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Mi nombre es Hernán, para los que no me conocen, y soy el pastor de esta gran iglesia, una iglesia muy bonita, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que somos bonitos? Porque el Señor nos hizo lindos, ¿verdad? Por su misericordia, su bondad. Así que bienvenidos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a los visitantes. Sean bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero comenzar entonces mostrando una imagen acá y a la vez quiero preguntarles, ¿quiénes en enero dijeron, este año hago ejercicio, este año sí? ¿Quiénes dijeron? Pero ahora que me pongan el tiempo allá, por favor. ¿Quiénes dijeron? Levanten su mano. Ajá, muy bien. ¿Quiénes dijeron este año sí? Ajá. ¿Y quiénes se han mantenido en el gimnasio? Bajaron las manos. Yo creo que los gimnasios en enero hacen el septiembre. Yo en una oportunidad estaba mucho más muchacho, no hace mucho, y pagué un año de membresía en un gimnasio y fui 2 veces. La primera vez le di con todo y la segunda vez como me dolía todo. No hice mucho y no fui más. Y bueno, es lamentable que nosotros a veces paguemos membresías de gimnasio y otras cosas más y no podamos culminar, no podamos avanzar en la meta. Ahora, ¿cuántos creen que hacer ejercicio es bueno? Levanten su mano. ¿Y por qué no lo hacemos? La mayoría creemos que hacer ejercicio es bueno, igual que tomar el agua, caminar, descansar. Creemos que es bueno, pero a veces no lo hacemos. Y de eso vamos a hablar más adelante, de ejercitarse. De ejercitarse. Dígale que está a su lado, ejercítate. Dile, haz ejercicio. Claro, si se lo está diciendo a su lado un guatón, no le va a creer mucho, ¿verdad? Tenemos que tener un cuerpo adecuado, ¿verdad? Saludable para poder decirle al otro, ejercítate. El Señor nos ayude con eso. Ahora estamos en una serie llamada Madurez. Madurez, el desarrollo de la fe. ¿Y cuántos hemos aprendido en esta serie? Excelente. Qué bueno que hemos aprendido. Por favor, váyase a segunda carta de Pedro. Y lo he dicho anteriormente, pero hago este repaso principalmente por las personas que nos están visitando. Quizá alguna persona falló un domingo, faltó. Y vamos a hacer un repaso brevemente. En la segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro escribe a los creyentes. No a una iglesia, sino a todos los creyentes a la iglesia de Cristo. Y él advertía a través de esta carta acerca de los falsos maestros. Pregunto, ¿hoy día existen falsos maestros? Sí, muchos falsos maestros. Y si usted quiere verlo, váyase a cualquier red social. Existen muchos, no estoy diciendo que todo lo que se ve en las redes sociales son falsos, pero debemos tener una capacidad para poder discernir. Y a veces vemos videos muy bonitos, aparentemente los compartimos y estamos compartiendo una herejía. Y una herejía es una verdad torcida, algo que no está bíblicamente correcto. Y creemos en esas cosas. Pero también él escribía para incentivar, para motivar a los hermanos a que crecieran en su fe. Que no era solamente creer en Jesucristo, que es lo máximo, sino crecer, profundizar y poder comportarnos como hijos de Dios o como cristianos. Vamos a hacer un repaso y quiero mostrarles esta botella. Esta la hizo mi esposa. Dentro, no sé si la van a ver, pero dentro tiene puras estrellas hechas de papel. Y tienen muchos colores. ¿Cuánto tiempo duró? Pregúntenle ahora haciéndolo. Pero yo vi cómo lo hizo y cómo fue llenándola con estrellitas hechas a mano de papel. No son estrellitas solamente recortadas planas, sino que son 3D. Y fue llenando esta botella. Y nosotros vamos a ver esa analogía. Nuestra vida es parecido, una analogía como esta botella. El apóstol decía, bueno, ¿creen en Jesucristo? ¿Han confiado en Jesucristo para salvación? ¿Cuántos creemos en Jesucristo?
Amén, ¿verdad? Él no es nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero Él decía, a esa fe que han depositado en Jesucristo, añadan ¿qué? Virtud. A la fe, virtud. ¿Y qué es la virtud? Hermano, yo no hablé en el lenguaje canino. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Dígale que está a su lado. Excelencia moral o bondad moral. ¿Qué tiene que ver con actos de bondad? Si decimos que amamos a las personas, ¿qué debemos demostrar? Amor a las personas. Y no solamente salir de acá y decirle te amo, te amo. No, es demostrar con la acción. Excelencia moral. Y tenemos excelencia moral o bondad. Tenemos la capacidad de ser buenos porque Dios nos ha hecho buenos. Antes de Cristo, antes de estar el Señor en nuestros corazones, no éramos buenos. Porque la palabra dice que ningún hombre es bueno. Cuando no tenemos a Cristo, nuestra vida está corrompida por el pecado. ¿A la virtud qué? Véalo allí, mire. A la fe, virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Cualquier tipo de conocimiento? No. ¿Cuál conocimiento? La palabra de Dios. ¿Y qué vamos a buscar en la palabra de Dios? La verdad. El conocimiento. ¿Acerca de qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, pero que se ha manifestado en tres personas. Dios en esencia es Padre. Jesús en esencia es el Hijo, el Salvador, quien murió en la cruz. Dios no murió en la cruz. Jesucristo, Dios hecho carne. Y el Espíritu Santo que está ¿en qué? En nuestros corazones. Quien habita en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Y yo antes como niño, yo pensaba Dios Padre en el trono blanco, inmenso, grande, Dios Hijo y el Espíritu Santo, chiquitito porque mora dentro de mi corazón. Yo pensaba así cuando era niño. El Espíritu Santo así, chiquitito. Pero cuando fui creciendo yo dije, no, el Espíritu Santo no es que sea menor o que tenga menos poder que Dios Hijo y que Dios Padre. Es igual, en esencia es Dios. ¿Sí me explico, iglesia? Y no es un Dios con tres cabezas. No, es un Dios que se ha manifestado de diferentes maneras. Pero tenemos que saber qué ha hecho Dios por nosotros, qué hizo Jesucristo por nosotros, qué hace el Espíritu Santo por usted hoy día. Tenemos conocimiento de que mientras estamos acá, al salir de acá, a ir a nuestra casa o al trabajo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. ¿Lo entendemos realmente? Yo creo que no. Cuando nosotros estamos caminando por la calle, estamos caminando nosotros, pero es la presencia de Dios en nosotros. Dios con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero también ten en cuenta que cuando vamos a pecar o cuando estamos pecando, el Espíritu de Dios está allí con nosotros. No es que usted se mete a un cuarto y dice, Espíritu Santo, sal. Esto es privado. No, Él está allí. Y por eso la palabra establece, no entristezcan al Espíritu Santo, porque cada vez que nosotros pecamos, ¿qué pasa con Dios? Se entristece. Porque Él no nos hizo para pecar, nos hizo para caminar ¿en qué? En santidad, en justicia, en verdad. Por eso cuando usted camine, no camine como cualquiera, camine como un hijo de Dios, ¿cierto? Una cosa es que no tengamos dinero, esa es una cosa. Pero la presencia de Dios abunda en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No caminemos derrotados, porque somos sal, porque somos luz, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel. No caminemos como perdedores, hermano. Usted es un hijo de Dios. Donde usted esté. Usted está en la cocina, usted sigue siendo ¿qué? Una hija de Dios. Que está cocinando, que está barriendo, que está haciendo, pero es una hija de Dios. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. ¿Y qué es eso? Autocontrol. Las emociones no nos pueden controlar. No es que yo me pongo ansioso y siento ataques de pánico y este mundo se va a acabar, me voy a morir. ¿Cuántos tuvimos ataques de pánico en el COVID?
Los hermanos quedaron en ataque de pánico. La mayoría. ¿Cuántos pensaron, me voy a morir? ¿Cuántos pensaron? Seamos sinceros, hermanos. Yo varias veces. Nos vamos a morir, decíamos. Y si sentíamos algo o estábamos en un ascensor y se montaba una persona y estornudaba, Señor, tómame. Recíbeme en tu reino. Hermano, muchas personas murieron en COVID, ¿verdad que sí? ¿Cuántos perdieron familiares en COVID? Levanten su mano. La mayoría. Y estamos vivos porque Dios así lo quiso. Dios nos protegió, iglesia. Pero no es para que llevemos una vida con libertinaje, sino en la libertad que nos puso Cristo. ¿Al dominio propio qué? Perseverancia. Entonces, vamos a hacer el repaso. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Aguante alegre. Dígale que está a su lado. Aguante alegre. No es que usted va a aguantar ahí enojado. No, usted aguanta alegre. ¿Cuántos aguantaron alegre esta semana en las pruebas? Pero de loco, una sonrisa así. Aguanta alegre. ¿Cuántos tuvieron pruebas esta semana? Muchas. Muchas. Y aprendíamos que nos debemos gozar cuando estemos pasando por diversas pruebas. Considérense, porque es una consideración de nosotros. O usted vive enojado, amargado, reniega de Dios, o usted aguanta alegre. Yo pregunté, ¿cuántos aguantaron tristes? Y hubo votos tristes también. Porque a veces aguantamos tristes, aguantamos enojados y a veces obstinados. Es así. Pasamos por momentos como esos. Somos humanos, iglesia. Pero el Señor nos recomienda, aguante alegre, porque cuando haya soportado la prueba y esa perseverancia haya crecido, serán fuertes. Tendrán un mejor carácter. Crecemos en carácter. Muy bien, hoy vamos a ver perseverancia más piedad. Perseverancia, más piedad. Y van a anotar punto número 1, añadir piedad. En 2 de Pedro 1:5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. ¿Y qué es la piedad? Y le tengo una pequeña definición. Viene del griego eusebeia, tiene tilde en la E. Temor de Dios no es miedo, respeto a Dios, reverencia, rendir homenaje a Dios. Una persona piadosa es una persona que reverente, que rinde respeto a Dios, homenaje, que es devoto también. Sinónimo de piedad es una persona devota. Ahora, Dios tiene piedad por nosotros, ¿verdad que sí? Dios tiene piedad. Pero en este término, en este momento, estamos hablando de la piedad, de la devoción que tiene la persona hacia Dios. Esa debería ser nuestra actitud ante Dios. La actitud de todo hijo de Dios es una actitud de piedad, de reverencia, de rendir adoración a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es, por lo que Él hace por nosotros, por lo que Él representa. Entonces fíjense cómo debemos ir añadiendo para que podamos crecer en la fe. En el versículo 3 anterior, 2 versículos anteriores, en ese mismo capítulo, ya lo hemos leído, pero fíjense cómo todo está vinculado. Y dice la palabra, pues su divino poder nos ha concedido todo. Y viene hablando de Jesucristo. En cuanto a concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, Jesucristo nos ha dado todo en cuanto a la vida y a la piedad. Y la piedad dijimos que es devoción, que es reverencia, que es respeto a Dios. La actitud que deberíamos tener ante Dios. ¿Mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel, de Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. En otra versión
dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, tenemos una vida ¿qué? Piadosa. Podemos decir, esa persona es devota a Dios, está dedicada a Dios, quien nos llamó por su gloria y por su excelencia. Yo sé que acá hay personas que están nuevas en la fe. Y cuando estamos nuevos en la fe no entendemos muchas cosas. De hecho, a veces podemos leer la Biblia y no la entendemos. Eso es completamente normal. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debe hacer una persona que lee la palabra de Dios y no la entiende? Pedirle sabiduría al Señor. Decirle, Señor, muéstrame, ilumíname con tu Espíritu Santo de manera tal de que yo pueda leer y entender. Porque si leemos y no entendemos, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo aplicamos la palabra? Ahora, quizás la mayoría ya lee y entiende. Sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Cómo debe comportarse. Y al leer este versículo, debemos comprender que al conocer a Jesucristo, podemos dedicar nuestra vida a Dios. Podemos tener una vida piadosa. Ahora, tome unos segundos y medite en usted, en su vida, no en otros. Porque es muy fácil identificar si otra persona es piadosa o no. Nosotros podemos decir fácilmente, no, ese no es cristiano verdadero, no es un hijo de Dios. Pero pensemos en nosotros. Cuando nos ven al caminar, al actuar, en el trabajo, en nuestro hogar, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿dirán ellos de nosotros, mi papá es piadoso? ¿Mi papá es devoto a Dios? ¿Es dedicado a Dios? ¿Será que nuestros vecinos dicen, mi vecino es piadoso? ¿Es un hombre o una mujer piadosa? ¿Qué dirán de nosotros los vecinos? ¿Qué dirán los compañeros de trabajo? ¿Qué dirá el jefe? Cuando el jefe nos manda a hacer algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Como personas piadosas o como personas no piadosas? Cuando se presenta una oportunidad, una estafa de ganar un dinero fácil, ¿nos comportamos como personas piadosas que tememos a Dios y reconocemos que no está bien? ¿O actuamos y decimos, Dios igual me perdona? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué decimos nosotros de nosotros mismos? Reflexionemos un poco en eso y digamos, yo no soy piadoso, o si soy piadoso, o me falta. Si nosotros queremos crecer, porque la palabra dice, añadan, pongan todo el esfuerzo, sumen, de manera abundante, ¿qué? La piedad. ¿Y cómo puedo ser más piadoso? Evidentemente conociendo a Dios. Reconociendo quién es Dios, quién es Jesucristo. Reconociendo qué tipo de sello, porque todos, una vez que hemos creído en el Señor, hemos sido sellados con su Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu, pertenecemos a una familia de Dios, que ciertamente aquí somos vida eterna, somos una gran familia, pero pertenecemos a otra familia, a la familia de Dios. Y cuando Cristo venga en gloria, ¿qué dice la palabra? Que todo ojo le verá. Seremos arrebatados con todos los hijos de Dios. Dice la palabra que Él mandará a sus ángeles, unos a la derecha y unos a la izquierda. Unos serán a castigo eterno y otros al gozo eterno. ¿Seremos arrebatados para el gozo eterno? ¿Verdad bíblica? Jesús nos ha dado todo para que tengamos una vida piadosa, seamos reverentes y dedicados a Dios. ¿Creemos eso, iglesia? Amén, ¿verdad? ¿Por qué debemos añadir piedad? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a un pastor joven, y ciertamente este pastor joven, por inexperiencia, tenía muchos problemas. Y la iglesia se le estaba levantando, tenía algunas dificultades, y él escribe unos consejos. En primera carta a Timoteo 3:14, él les habla acerca de los requisitos para los obispos. ¿Qué es un obispo? Dígale que está a su lado, ¿qué es un obispo? No, dígale usted, ¿qué es el obispo? La respuesta,
Y si no la sabe, pregúntale, mire, ¿qué es un obispo? ¿Qué será un obispo? Porque en 1 Timoteo capítulo 3, los primeros versículos dice requisitos para los obispos. ¿Será una avispa? ¿Una avispa grande? No. ¿Qué es un obispo? Después habla acerca de los requisitos para los diáconos. ¿Qué es un diácono? Ya escuché ya. ¿Qué es un diácono? Un servidor, un siervo. ¿Qué es un obispo? Un líder, un dirigente. Y el dirigente puede ser ¿qué? Un pastor. Pero la palabra obispo es líder o dirigente, directivo. En las iglesias, el obispo o el líder, el dirigente es ¿quién? El pastor. Ya por lo menos tenemos una perlita allí, ¿verdad? No es que me vayan a decir cuando salga obispo. No. En el versículo 14 dice, te escribo esto esperando ir verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte. Te escribo esto para que sepas cómo andar, cómo conducirte, cómo debes comportarte en la casa de Dios, en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Cuando se refiere a la casa de Dios, está hablando de la familia de Dios. Fíjese cómo se expresa el Señor. Cuando hablamos de la casa, es del linaje, los familiares. Te escribo esto para que sepas cómo comportarte en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia de Cristo acá en la tierra es columna de la verdad, baluarte. Nosotros tenemos la verdad. Versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y aquí se revela, y cuando vemos esta palabra misterio, ¿qué significa misterio? Misterio es una verdad oculta que estaba oculta en el Antiguo Testamento. Y Pablo le va a decir el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Él fue manifestado en carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesucristo. Dios fue hecho carne. Estuvo entre nosotros, anduvo en la tierra. Jesucristo está hablando aquí. Justificado por el Espíritu, reivindicado, vindicado o ratificado por el Espíritu Santo. No es que fue perdonado por el Espíritu, no. Fue vindicado, visto por los ángeles en la eternidad, anteriormente, pero también en la tierra. Proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Ahí está manifestado el ministerio de Cristo, el trabajo de Cristo. En otras palabras, el misterio de la piedad es que Dios reveló a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esa piedad, por esa bondad, nosotros podemos ser piadosos también. No solamente eso. Recordemos que piedad es reconocer a Dios por lo que es. ¿Qué podemos ver allí? Dios envió a su Hijo, o Dios se encarnó por amor. Reconozcamos el amor de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Tantos atributos y tantas características que tiene Dios. Cuando nosotros pensemos en Dios, deberíamos que ser reverentes, adoradores. No ser arrogantes. No tratar a Dios como si fuera nuestro siervo, no. Porque Él es el creador de todas las cosas. Dios omnipotente, omnipresente. A modo de pregunta de reflexión, les tengo 3 preguntas. ¿Entendemos que Dios es nuestro Padre? ¿Sí lo entendemos, iglesia? ¿Comprendemos lo que hizo Jesucristo para salvarnos? ¿Vivimos sabiendo que el Espíritu de Dios está en nuestra vida? Yo sé que cuando a veces pecamos, lo primero que es atacado en nuestras vidas es nuestra identidad. Y lo primero que puede susurrar Satanás a nuestros oídos, incluso nosotros mismos, es: ya no soy hijo de Dios. Ya no tengo derecho de ser hijo de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo?
cuando estaba haciendo su vida o llevando su vida alocada. Y Dios lo llevó a apacentar, a cuidar cerdos. ¿Y qué decía? Yo pasando hambre acá. Y en la casa de mi padre, tantos siervos comen mejor que yo, se visten mejor que yo. Él estaba diciendo, yo que soy hijo, estoy en un estado inferior por causa del pecado, y los siervos que son inferiores que yo están mejor que yo. ¿Qué dijo él cuando él reflexionó, cuando hubo arrepentimiento, cambio de mente? Iré a mi padre y le diré, ¿qué le voy a decir? Ya no soy digno de ser llamado hijo. Nómbrame como uno de tus siervos o esclavos. ¿Y qué fue lo primero que hizo el padre cuando lo vio? Lo estaba esperando, corrió hacia él, le abrazó, se puso en su cuello, mandó a los esclavos y dijo, vístanlo como ¿quién? Como un hijo. Póngale un anillo, póngale calzado, hagamos una fiesta, porque el que yo pensé que había muerto está vivo. El que se había perdido ha hallado el camino nuevamente. Cuando nosotros pecamos y nos descarriamos, lo primero que pensamos es, ya no soy hijo de Dios. Perdí la salvación, me voy al infierno. Y en esa mentira, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a Dios? No. Buscamos más pecado, nos arrevolcamos en el lodo, nadamos con los cerdos, olemos a cerdo. Sí, hermano, cuando estamos en pecado, olemos a cerdo. Huele así, a ver si huele hijo. Huele a hijo, sí. Aunque usted pueda estar en pecado, usted es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios nunca deja de ser hijo de Dios. Se comporta como hijo, piensa como hijo. ¿Ustedes creen que yo como pastor no he pecado? Yo he pecado muchas veces. Yo sé que usted me ve así, el pastor, el obispo, el ángel de la iglesia. Mire cómo se me ve poner la aurora así. Y con mi sombra tumbo a la gente. Yo soy un humano, hermano. Tengo luchas, tengo pruebas, pido perdón muchas veces, fallo. Dios ejercita mi paciencia con los hijos, con mi esposa, la de ella también, y así, con las ovejas, con las cabras. El trabajo del pastor es duro, muy duro. Pero hay una recompensa. Pero lo que le quiero decir especialmente es que los pastores fallan. Y si usted fue pastoreado por un apóstol, también fallan. Y si ese apóstol se llamó arcángel, también falla. Todos en esta tierra fallamos. Lo importante es levantarse, pedir perdón al Señor, apartarse del pecado y alcanzar la misericordia. Hay pastores, líderes, siervos, como usted lo quiera llamar, que se revuelcan en el pecado. Y uno pudiera dudar de su salvación por su comportamiento. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Si un pastor está dando frutos de pecado, no es pastor. Así de simple. Y hablo del liderazgo, porque a veces el liderazgo se pone así, aquí, que no peca. Y hay pecados horribles en el liderazgo. Y de ahí para abajo también. Lo importante es pensar en cómo nos comportamos nosotros cuando pensamos en Dios. Cuando pienso en mi Padre, ¿cómo me comporto ante mi Padre? No me importa que estoy pecando. Si tú estás robando, ¿no te importa que tu Padre te esté viendo? ¿No te importa el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Que pagó un alto precio por ti para que estés robando. Porque he conocido hermanos que son ladrones. ¿Usted sabía eso? Estafadores. Pero yo soy hermano. Hermanos y hermanas que se meten en las iglesias para producir cualquier tipo de pecado.
Cuando vayas a pecar, cuando planifiques el pecado, ¿cómo es tu pensamiento cuando piensas en tu padre? ¿No te importa pecar? ¿No te importa que tienes el Espíritu de Dios en tu vida? ¿No te importa que se siente triste? Y vamos a otro tipo de pecado que aparentemente los vemos más suaves. Cuando mentimos, cuando codiciamos, cuando vemos un hermano o una hermana, ay, Dios mío, ayúdame. Que lo vemos con un deseo sexual. Ay, esa hermana sí está linda, bendecida. Cuidado, cuidado con ver las hermanas así. Porque dentro de la iglesia hay deseos también. Cuidado, hermanos. Cuidado con ver un niño con otros ojos. Porque hay abusadores de niños en las iglesias. ¿No te importa que ese niño es hijo del Padre Celestial? Que Jesucristo murió por él y que el Espíritu de Dios está en él. ¿No te importa eso? ¿No te importa calumniar de tu hermano cuando es tu hermano o tu hermana? Que es hijo del mismo Padre, hermano de Jesucristo y sellado con el Espíritu. No nos importa. No somos reverentes entonces. ¿A qué venimos entonces? Por eso el apóstol dice, añadan a su fe piedad, reverencia, iglesia. No nos importa hacer un bochinche acá. No nos importa cuando la iglesia está sucia. No me importa. La iglesia es de todo. No, esta es la casa del Señor. ¿Cómo nos comportamos entonces? ¿Dónde está la reverencia? Me da tanta lástima, tanta pena, que a veces uno está predicando la palabra de Dios y hay hermanos comiendo papas, quitando la cáscara de una mandarina porque están como en un show. Esto no es un show, iglesia. Esto es culto a Dios. Esto es adoración a Dios. Aplauda al Señor. Y mientras usted está escuchando la palabra de Dios, no esté en WhatsApp, no esté en Instagram, no esté en Facebook. Esté aquí escuchando. No esté tomando fotos y etiquetándose, no. Estamos adorando a Dios, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y discúlpeme que me ponga fuerte, pero es así. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado y Dios le da náuseas al pecado. Hermanos, hermanas, incluso hasta nuestra forma de vestir, tengamos cuidado. ¿Para quién se viste usted? Hermano, vístase para el Señor. Hermana, vístase para el Señor, no para el hermano. Porque si usted va a provocar a un hermano o una hermana, no es hijo de Dios. Está siendo de tropiezo para los hijos de Dios y eso no es reverencia a Dios. Eso no demuestra que usted es un hijo piadoso o una hija piadosa. Y no estoy diciendo que no alabe al Señor, porque tenemos que alabar al Señor con gozo, con entusiasmo. Usted puede bailar para el Señor, danzar, puede saltar, puede aplaudir. Usted me vio allí saltando, pero yo lo hago para el Señor. Yo no es que ando mirando a la hermana. No, porque mi hijo Andrés pica los así. No, hermano. Lo que hacemos acá es para el Señor. Es alabanza, es gloria, es tributo a Dios, es homenaje a Dios. Todo es para el Señor. Y eso es piedad. El apóstol decía a Timoteo en versículo 7, desecha las fábulas, los cuentos, los mitos profanas y de viejas. Y esto me encantó, porque aquí hay un paralelismo, una comparación. Él dice que las fábulas, los mitos profanas son de viejas. ¿Y sabe cuáles son las viejas? Las viejas, pues. Las mujeres viejas. Y yo leía un comentario y yo decía, Señor, tú eres tan bueno que dejas todo allí. Y el comentarista decía, esas viejas que se la pasan chismeando, hablando de más, criticando. Yo decía, Señor, gracias, porque no tenemos viejas en vida eterna. ¿Cuántas son viejas?
Ninguna, no hay. Porque todas son mujeres que piadosas, sabias, mujeres virtuosas. En cambio, una vieja cristiana, porque aquí lo dice, hermano, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Las viejas que no tienen a Cristo se la pasan en esto, dándole a la lengua, al chisme. Hermana, ¿tú viste esos tacones que tiene fulana? ¿Dónde se los compraría? Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Y voy a pedirle colaboración a Robert. Robert, rápido. Rápido, Robert. Ajá, ok. Robert decidió ejercitar su cuerpo. Está en el gimnasio, me dijo. Empezó ayer. Pásame la mancuerna, Robert, por favor. Ay, ya va. Ok. Dice, ejercítate para la piedad, hermano. No se vaya a reír de mí, pero yo tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio. Ya va. Robert. No, ya va. Agarra eso y te pones a hacer flexiones. Yo voy hablando, tú vas haciendo flexiones. Vamos a probar. Vamos, 1, 2. Ok, entonces la palabra dice, ejercítate. Robert, yo dije que yo iba a hablar y tú le dabas ahí. Usted me dijo que estaba haciendo ejercicio. Ejercítate para la piedad. Ya, listo. Ok, Robert, ¿qué más trajiste allí? ¿Eso es qué? Para esta parte. Un servidor que le traiga agua. Ajá, para esta parte. ¿Esa parte cómo se llama? Se me olvidó. Se le olvidó. ¿Y aquello que te da? Una cuerda para hacer cardio. Una cuerda para eso. Vamos a ver, vamos. Un poquito más para acá, aquí. 1, 2, 3. Oh, excelente, muy bien. Un aplauso a Robert. Perfecto, Robert. Cuéntame algo. ¿Estás haciendo dieta? Sí. Perfecto. ¿Tienes un entrenador? Sí. ¿Has hecho sacrificios? Sí. Perfecto. Gracias, Robert, por la ayuda. Muy bien. Un aplauso a Robert. Se quedó sin aliento, pero bueno. Con 4 flexiones. Ejercítate para la piedad. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿se requiere qué? Esfuerzo. Robert hizo 4 flexiones y empezó a sudar, hermano. El cuerpo comienza a reaccionar, ¿verdad que sí? ¿Al cuerpo le gusta hacer ejercicio? No. ¿Duelen los músculos? Sí, mucho. ¿Pero por qué? Porque están ¿qué? Creciendo, iglesia. Están creciendo, se están desarrollando y nuestro cuerpo sufre. Pero ese sufrimiento nos ayuda ¿a qué? A fortalecernos, a la flexibilidad. Si nosotros pudiéramos entrenarnos con una mancuerna, la cuerda y otros elementos más allí, pudiéramos tener un mejor cuerpo. Ahora aquí dice, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Imaginémonos entonces que estamos en un gimnasio, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos entonces ejercitarnos para la piedad? ¿Cómo hago el ejercicio? ¿Tengo un entrenador? ¿Hago dieta? ¿Cómo es la cosa? Versículo 8, porque el ejercicio corporal, mire lo que dicen acá, porque el ejercicio corporal es poco provechoso. Y aquí están los hermanos, aleluya. Por eso es que yo no hago, hermano. Yo no hago ejercicio porque es que no tiene mucho provecho. ¿Cuánto es el provecho? ¿Cuánto es el provecho? Poco. Ojo, no dice nada. Porque si la Biblia dijera, no haga ejercicio porque no tiene ningún provecho, no hacemos ejercicio. Pero aquí dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, o sea que hay provecho en eso. Y felicito a todos los hermanos que están haciendo sus ejercicios. Pero yo no me imagino a los hermanos y hermanas de vida eterna haciendo ejercicio en un espejo ahí y provocando a otro que está haciendo ejercicio, ¿verdad que no? Tampoco estoy diciendo que se vayan al ejercicio con una Biblia. No, porque es que el gimnasio no es para leer la Biblia, es para hacer ejercicio.
Pero yo sugiero en el nombre del Señor que todos los hermanos, porque yo sé que se van a inscribir en el gimnasio, vayan con una ropa adecuada, ¿verdad? Para no hacer pecar a los otros. Debemos hablar claro y de manera transparente. Pero hay un verbo de contraste. Pero, por contrario, la piedad es provechosa ¿para qué? Para todo. Diga conmigo todo. Pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. La piedad es provechosa para ahora y para después, para el futuro. El ejercicio corporal es beneficioso para ahora, pero no para después. Lo bueno, hay una buena noticia para los hermanos que no les gusta hacer ejercicio, es que en el cielo, tendrán un cuerpo perfecto, pero acá no. Aquí si usted es demasiado obeso, usted va a quedarse así. No le pida al Señor un milagro, porque hay gente, yo he visto videos por ahí, de pastores que oran que para que baje 2, 3 tallas. Vaya a hacer ejercicio. Dios no se mete en esas cosas, hermano. Pare el estar comiendo tanto. Coma cosas más saludables. Pero usted no esté orando, Señor, que yo tenga 3 tallas menos. No. Vamos entonces a una parte práctica. Colóquese de pie, por favor. Y va a estar una pregunta y 2 cosas que ustedes deben hacer. Van a decir el que está a su lado o el que está detrás, comparta. Si no conoce el que está detrás, bien, comparta. ¿Cómo podemos ejercitarnos en la piedad? Esa es la pregunta. Actividad número 1. Van a tener 2 minutos para eso. Actividad número 1. Dile al que está a tu lado una acción práctica para ejercitar la piedad. Vamos, díganle al que está a su lado una acción práctica. Ese es el desafío. Dígale una acción práctica para ejercitar la piedad. ¿Qué deberíamos hacer para ser más piadosos? Muy bien, no se quede nadie sin decirle al que está a su lado. Dígale algo allí. Practica la oración, lee la palabra del Señor, haz un estudio de esto. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. La segunda actividad. Ya ustedes le dijeron a su compañero, el que está detrás, a su hermano, qué iba a hacer esa persona o qué podía hacer. Ahora dice, comunica la acción práctica que harás esta semana para añadir piedad a tu vida. No es lo que va a hacer tu vecino, sino lo que vas a hacer tú. Vamos, dígale, ve. ¿Qué vas a hacer tú esta semana? Muy bien, vamos a un aplauso al Señor. Muy bien, excelente. Pueden sentarse, mis hermanos. Ese es el desafío de la semana. El desafío de la semana es lo que usted dijo que iba a hacer esta semana. Y yo supongo que dijimos cosas como hacer un estudio en la palabra del Señor acerca de esto o de lo otro, orar al Señor, ayuno, vigilia, entre otras cosas. Ahora vamos con los beneficios de ser piadosos, y esto va a ser mucho más rápido porque ya tenemos una base sustanciosa acerca de qué es la piedad, por qué la piedad y ahora es prácticamente para qué. Beneficios de ser piadosos. En el versículo 9 del capítulo 2, más adelante, de la segunda carta a Pedro, dice: el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. ¿Qué leímos ahora? El Señor sabe qué, librar. Y esta es una promesa, iglesia. Y fíjense que yo busqué el original y aunque la tentación y prueba son lo mismo, tienen objetivos distintos. Dios no tienta a nadie, el diablo sí. La prueba y la tentación son lo mismo, pero la prueba te lleva a fortalecerte. La tentación te lleva al pecado. Entonces, la tentación, cuando seas tentado, la palabra dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Y vamos a ponerlo en primera persona. Dígale,
Señor, yo sé que tú sabes librarme de la tentación. Por lo tanto, cuando usted esté en tentación, recuerde esta palabra: el Señor sabe librarme. Y sabe también, mire la otra parte, y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. A los piadosos el Señor los va a librar de la tentación, de la prueba del maligno. Pero a los que cedan en la tentación, a los que practiquen el pecado, lamentablemente la palabra establece que el Señor tiene reservado un castigo. Es triste, iglesia, muy triste. Porque ¿sabe qué? Uno no quisiera que un familiar, un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un primo, un vecino vaya al lugar de castigo. Esto no es un cuento, iglesia. Esto es real. El día en que venga Cristo en gloria, se va a definir todo. Hay un lugar de gozo y hay un lugar de sufrimiento. No hay un lugar intermedio, no. Y a los piadosos el Señor los va a librar. No solamente eso, se les dará una corona de vida. A todos aquellos que han soportado, aguantado alegremente la prueba y la tentación. Versículo 10, sobre todo, otras versiones dice, de manera especial dice, a aquellos que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia con los que desprecian la autoridad divina. Hay cristianos y no cristianos de manera especial que andan cediendo a la tentación, y no solamente eso, se gozan en el pecado, practican el pecado, le hacen daño a otros, y aquí dice, se dejan seducir, se dejan arrastrar por los deseos impuros, esos deseos que están en nuestros corazones, que están en nuestra mente, y se entregan a la inmundicia, dice, desprecian la autoridad y dicen, no hay Dios. Eso es mentira, que hay un Dios en el cielo. Eso es mentira, que Jesucristo y que el Hijo de Dios salva pecado. Eso es mentira, que Dios vive en los corazones. Y que cristianos, dicen, y que hijos de Dios desprecian la autoridad, desprecian a Dios, se burlan de Dios, son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Solamente en esta parte final del versículo hay 3 características de una persona no piadosa. Según este versículo, son atrevidos, son descarados. Hay un Dios poderoso, iglesia, el creador del cielo, de nosotros mismos. Y las personas dicen, no hay Dios, no existe Dios. Estos ligos de ríos, estos lagos, esta montaña, producto de una explosión, de un accidente. ¿En qué cabeza cabe eso, iglesia? ¿Saben lo complejo que es que se forme un bebé en el vientre de una madre, que esté con vida, que pueda nacer, que veamos ese ser tan hermoso, que se desarrolle? Es un milagro de Dios. Tú y yo somos un milagro de Dios andando por esta tierra. Y a veces decimos, no hay Dios, no me interesa Dios. Dios te ha hablado a tu vida de una u otra manera, de manera audible. Dios te ha hecho sentir. Tú has visto la mano de Dios, has visto señales por sueños, por visiones, como sea. Dios se te ha revelado. Y a veces, ¿qué hacemos? No, seguiré trabajando. Cuando esté más adulto, cuando sea abuelo, cuando mis hijos estén más avanzados en edad, cuando vaya a morir. Eso es no tener respeto por Dios. Eso no es ser piadoso, devoto a Dios. Eso es desafiar a Dios. Saber que Dios tiene propósitos eternos contigo y tú dices, no me importa. Son arrogantes, obstinados en hacer lo que quieren. Yo hago y vivo como yo quiera. Eso es ser no piadoso. Y son blasfemos. Insultan a Dios. No existe Dios, no existe el diablo.
Yo soy peor que el diablo. No sabes lo que está diciendo. Si el diablo te visitara un día, saldrías corriendo, aterrado, y me diría: pastor, ore por mí. Yo sé lo que es ser atacado por Satanás. Hay un mundo espiritual. Esta vida no termina acá, iglesia. Esto apenas es el comienzo. Ya para concluir, en Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad. ¿Y qué es la gracia de Dios? El amor de Dios, el gran amor de Dios se ha manifestado. La bondad de Dios se ha manifestado. Un regalo inmerecido nos ha dado el Señor, un Salvador, un niño que nació en Belén, que manifestó su poder y su gloria. Demostró que era Dios. Los libros históricos, no solamente la Biblia lo dice, los libros históricos dicen que Jesucristo estuvo entre nosotros. La tumba de muchos líderes están vacías, están llenas allí con sus cadáveres, pero la tumba de Jesucristo está vacía. ¿Por qué? Porque resucitó, iglesia. Y Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia. Pero si usted y yo no somos piadosos, no le vamos a ver. Y nos enseña, la gracia de Dios se ha manifestado y nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que debemos que renunciar a la impiedad. Iglesia, hermano, hermana, hay pecados en nosotros que nosotros debemos renunciar. El que es ocioso, deje de ser ocioso. Trabaje. La palabra dice: el que robaba, no robe más. Trabaje y dé. Estamos esperando un milagro, pero son cosas que debemos hacer nosotros. Si está la pereza en nosotros, no esperes que Dios se te presente en la sala, en el cuarto. No. Sacúdete de esa pereza y di: Señor, en tu nombre, Padre, ponte a orar, a leer la palabra. Vence ese aburrimiento. ¿Les ha pasado que quieren leer la Biblia y empieza el sueño? Empiezan a cabecear. Debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en esta época de manera que sobria, justa y piadosamente, o de manera piadosa. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se va a manifestar en gloria, iglesia. Pero si usted y yo no somos piadosos, no nos vamos a alegrar. Porque sabe que ese día dirán: Señor, en tu nombre hice esto o lo otro. Y el Señor nos puede decir: nunca os conocí, apartaos de mí. Como última pregunta de reflexión, les leo: cuando nuestro gran Dios y Señor Jesucristo se manifieste en gloria, ¿nos encontrará viviendo una vida piadosa? Supongamos que no lo es, pero supongamos que Jesucristo viniera hoy. Sé que faltan algunas cosas por suceder. Lo dice la palabra del Señor. Pero supongamos que el Señor viniera hoy. Y no lo digo para sembrarte miedo, no. Yo quiero que tú y yo reflexionemos y seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. ¿Llevamos una vida piadosa, reverente a Dios? ¿Con todo lo que hacemos y pensamos, damos homenaje a Dios o no es así? Si decimos: Señor, verdaderamente yo no soy piadoso, yo no soy reverente, yo no soy devoto, no he dedicado mi vida a ti, por esto, por lo otro, por aquello. Si usted ha logrado ese arrepentimiento, ese pensamiento en usted y desea cambiar, es el momento, iglesia. No espere para mañana. Tú y yo no sabemos si vamos a vivir mañana. Puede ser nuestro último día acá. ¿Cuántos están hoy y mañana ya no están? Es así, iglesia.
Allí donde está, póngase de pie, por favor. Y con una actitud de reverencia a Dios, incline su rostro y ora al Señor. Usted solamente no mira a los lados y dígale: Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu gran amor. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que no conocen al Señor, que quizás es primera vez que vienen, o que estaban apartados, o tú estás reflexionando allí y dices: Señor, verdaderamente yo no soy piadoso o soy piadosa, y quieres rendir tu vida al Señor. Yo quiero invitarte a hacer una oración de arrepentimiento, de entrega a Dios, de renunciar a la impiedad, como dice la palabra, y recibir la gracia y el amor de Dios. Porque recibimos el amor de Dios. Dios da el amor, pero nosotros recibimos ese amor por fe. Depositamos nuestra confianza en su Hijo Jesucristo y somos salvos. Si es así, dígale al Señor conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Entrego mi vida a ti, Señor. Y en este momento renuncio a la impiedad. Hazme tu hijo o tu hija. Que yo sea un hombre o una mujer piadosa. Que yo reconozca tu deidad, Señor. Reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Dame, Señor, el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿O alguno se está reconciliando con el Señor? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Puede levantar su mano allí. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Por allá atrás, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Perfecto. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A los que hicieron la oración por primera vez, y si usted hizo la oración pero no levantó su mano por vergüenza, está bien, no hay problema. Puede subir al finalizar la reunión la escalera que está por allá, la escala, y está una gente que se llama Conexiones, grupo de conexión. Le va a ayudar a entender lo que ha hecho, a acercarse a Dios y acercarse a nuestra iglesia. Como ministro del Señor, como siervo del Señor, deseo que la bondad de Dios y su misericordia esté con cada uno de nosotros. Y que podamos comportarnos de manera piadosa, reverente a Dios en esta semana, con nuestros pensamientos y nuestros actos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, iglesia.